Bienvenidos sean a un Recomendarte Más. Estamos transmitiendo desde Antonio Maceo número 7 aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo. Mood TV, el mood correcto. Nosotros somos Mariana Bazán y Rafa Santis. Así es que venimos con mucha actitud. Público, el último programa, Marianita, del mes. Noviembre. Ya se nos acabó noviembre, 24 de noviembre, jueves 24. Gracias a toda la gente que pues nos sigue acompañando, que nos hace virales, que justamente, bueno, ahorita mencionamos ese tema porque, bueno, seguimos con todo en TikTok, pero ya nos surge otro viral más, entonces no sabemos qué vamos a hacer. ¿Qué tal si sale de este programa? Ay, no, una de esas, y no hay necesidad ni de encuerarnos ni de bailar, como todo el mundo hace. Síganos hablando de las redes sociales, nuestras redes sociales. Vamos a principiar con las del canal Mood TV, con WMWDTV, así nos encuentran en Periscope, completamente en vivo, en YouTube, en Facebook, más tarde en Spotify, tenemos Instagram, ya también hay TikTok del canal, ahí se va a estar subiendo fragmentos de los programas, no solamente del nuestro, y mucha más información. Ahora las nuestras. Ahora las redes de Recomendarte Oficial, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y ya por ahora, esas son las que tenemos. Y las redes de Rafa Santis, con S al principio, Z al final, en Instagram, en TikTok. Ahí medio abandonado, pero ahí está en Facebook. Más activo en Instagram y en Facebook. Ahí claro. Sí publico mis cadenas de oración. Y las mías, Mariana-Bazán, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Así es. Y me activas en todas esas. Sí, en todas. Lo único que no es el Twitter. No, solo comparto tweets, pero no escribo. Es su diario si abierto. Si ver mis traumas, adelante mi Ahí Twitter. lo sacan. Qué fuerte. Y bueno, agradeciendo ahora sí a Ciro Omar nuestro productor. Muchísimas gracias, Axel Omar. Porque el programa pasado se me olvidó, pero lo mencionamos al final, entonces no del todo. Y bueno, agradecer a todo el equipo de Mood TV que hace posible las transmisiones. Vienen sorpresas para acabar el año, público, así que no se lo pueden perder. Y programas especiales. Programas especiales en lugares especiales, que bueno, ya no, para que no nos digan los poco paseados, vamos a salir del estudio a lugares padres para llevarles otra dinámica diferente a esta, que si esta es divertida, bueno, la otra que les cuento para cerrar el año, público. Pero ahora sí, vámonos con todo con el tema, porque el invitado es un lujo. Ya yo sí le digo, tío Juan Carlos. Es nuestro tío. Nos ha visitado más que otras personas, nos ha compartido toda su sapiencia, su sentido del humor, que eso es lo más maravilloso. Fue nuestro primer invitado. Primer invitado del programa después de que se retomó Recomendarte aquí en la pantalla de Mood TV. Así que es especial para nosotros, como nosotros somos para él. Eso esperamos. Le damos la bienvenida al maestro Juan Carlos Hernández Mijueiro. ¡Hasta Querétaro! ¡Qué bárbaro! Hola, qué gusto, gracias. Claro que son especiales para mí. Ahorita dijo Marianita, de la Portales para Querétaro y de Querétaro para el mundo. Que eran casi vecinos. Casi vecinos. Hoy lo tuviste y lo dejaste ir, Mariana. Qué bárbaro. Ir a Querétaro. En Cuernavaca. ¿Cómo está? Todo bien, gracias. Aquí, pues, un día antes del Día Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, 25 de noviembre. Y pues hay que recordarlo, que toda mujer tiene derecho a crecer libre de ese miedo a la violencia. Toda persona, pero en especial en nuestro país, pues las mujeres, porque pues hay 11 feminicidios al día. Y entonces esto hay que recordarlo, hay que rememorarlo, que toda mujer tiene derecho a vivir libre de violencia. Y combatirlo, porque bueno, ahorita latentes estos casos aquí en Ciudad de México, de las chicas, una que fue abandonada su cuerpo en tal lugar, otra que saltó del taxi, y bueno, porque a veces pensamos en agresiones solamente el golpe, ¿no? Eso que deja marca, pero hay tanta violencia que siguen viviendo, como el acoso, que me parece de las cosas más asquerosas y reprobables, y además de conmemorarlo, seguirlo combatiendo. Somos muchos los que seguimos en esta lucha. Bueno, usted, maestro, que con todo lo que sabe y en los problemas que a veces se mete por afrontar la situación con la verdad, y que de verdad es preocupante, porque en algún momento
cuando estaba yo aquí con el otro programa, que usted me dice que no se acuerda cuando estábamos con Fer Tapia, lo comentó, ¿por qué siguen existiendo los feminicidios, las agresiones hacia las mujeres? Por el simple hecho de que no pasa nada. No Sí, hacen nada las Exacto. autoridades. Entonces, así esto es. es lo doloroso, hay que hacer conciencia, demasiado trabajo en la casa, en la escuela, en los medios de comunicación, que eso en algún momento con otros especialistas lo he comentado, pocos espacios en televisión tradicional se abren para debatir sobre esta problemática. Prefieren no tocar aquellos temas que les causan escozor al sector conservador. Entonces, es muy complicado llegar al impacto que se desea para que haya un cambio más allá de solamente decir, no, pues si no hay que maltratarlas, no hay que pegarlas, no hay que matarlas. Y en eso se queda, ¿no? Como tantas cosas. Pero bueno, Master, Haremos un programa sobre el tema porque fíjate que yo tengo un curso que le llamo Construcción Social del Machismo en México y propuestas de solución, ajá, donde sigo la línea de un investigador, Mario Mieli, que él afirma que el hombre no nace macho, no nace feminicida, y entonces hace un análisis desde el psicoanálisis, ¿por qué se hizo macho? Y él afirma que el macho es un hombre castrado de su ternura, que se le enseñó a odiar todo lo que es femenino. Primero en su propia persona. ¿Por qué? Porque pues, es castrado por un hombre previamente castrado, su padre. Y entonces, cuando ya se le castra su feminidad, se le enseña a odiar lo femenino, él lo proyecta. ¿Y en dónde ve lo femenino? Pues en la mujer de la que se enamoró. Ahí ve todo lo que le enseñaron a odiar. Entonces el macho se construye macho a partir del odio a la feminidad. Entonces Mario Mieli dice que lo que hay que hacer es ayudarle al niño a crecer con sus partes femeninas, lo pongo entre comillas porque la ternura no es femenina ni masculina, simplemente humana, pero ayudarle a crecer con ternura. Como decía Coriac, el colectivo de hombres por relaciones igualitarias AC, que se convirtió un poco en Gendes y otras asociaciones, los hombres tenemos derecho a la ternura. Hay que exigir nuestro derecho a la ternura y sobre todo enseñar a los niños, varoncitos, a crecer con ternura, con buen trato, diría la maestra Fina Sanz. Pero ya lo platicaremos en un programa, ¿qué les sí, parece? maestro, pues Sí. usted nos dice y ya sabe, agendamos con tiempo porque luego ya ve que pasa cada cosa y tengo que pedir paro, pero, pero es un honor, la verdad, y es un tema importante porque la ternura desde el poder decirle te quiero un amigo, poderte Claro, abrazar con el compañero de trabajo y sin que haya nada más, ¿no? Y Ujú. que son cosas que de verdad nos han hecho mucho daño y fomentan todo este tipo de cosas. Pero todo claro. esto, bueno, al final de cuentas tiene que ver con el tema y el taller que nos va a promover hoy, porque es historia del amor, la pareja y el erotismo, lo mero rico, lo mero nuestro, Marianita. Y interesante desde su perspectiva, con su bagaje, con todo su estudio. Arránquese, maestro, desde donde quiera. Muy bien, pues eh, yo esto también lo hago en homenaje a una maestra que me enseñó a pensar desde allí, María Inés García Canal, que no sobrevivió al COVID, murió en estos 2 años que pasaron de pandemia, maestra de la UAM Xochimilco, y con ella, en sus clases, tuve la primera vez en toda mi vida la oportunidad de pensar en la historia del amor. Y entonces, a partir de ahí, yo he ido desarrollando otros temas que se desprenden, que Michel Foucault le llama historia de la vida cotidiana o la microhistoria. Nos han enseñado en la escuela solo la macrohistoria, historia de los reyes, los gobernantes, de las guerras. Pero la pregunta sería, por ejemplo, cuando Napoleón estuvo en la guerra de Waterloo, ¿ya había cepillos de dientes? ¿No? ¿Ya había excusados? Ya había todo lo que hoy tenemos en la vida cotidiana. Y entonces a ese tema se le llama la microhistoria, la historia de los sentimientos, la historia de los celos, la historia de la sexualidad, donde Michel Foucault entra como uno de los grandes autores que nos hace, que es un parteaguas, tanto en la filosofía como en la sociología, como en la psicología, ayudarnos a pensar que lo que hoy no se hace un libro de historia sobre ese tema, sí lo merece. Y merece, por ejemplo, un curso que están invitados e invitadas a que reflexionemos que cuándo y cómo se fue modificando lo que hoy llamamos amor. Y, por ejemplo, dentro de este tema
también se incluye lo que llamamos esa parte tan patológica del amor romántico, tóxica, donde el sacrificio es la base, donde yo tengo que dejar de ser yo para que existas tú, y entonces empiezan temas como, ay, no vayas al gimnasio hoy para que estés conmigo, ay, no estudies para que estés conmigo, no trabajes para que estés conmigo, ¿no? Y entonces nos hacen creer que amar es renunciar al amor propio, a la autoestima y ponerme como tapete de los caprichos y las necesidades del otro o de la otra. Entonces, como parte del curso, también por supuesto llegaremos a la historia del amor romántico, pero nos iremos hasta Grecia. Desde Grecia, ¿cómo se inventó esto del amor? Porque mucha gente cree que el poliamor es moderno. No, ya los griegos lo vivían. Entonces, vamos a ver en este curso cómo en Grecia ya se vivía lo que hoy llamamos poliamor. ¿Qué es eso? Poli, en griego, significa mucho. Ajá. No significa policía, ¿no? Ni la tira, el poli, no, sino poli significa mucho. Entonces, por ejemplo, gamos en griego es pareja, quien me ayuda a caminar, es bien bonito porque viene de gamba, que es pierna. Entonces, gambos, se le quita la B y es gamos, es con quien camino en la vida, con quien me acompaño. Y hay quien me dijo, ¿y con quien me empierno? También, con quien me empierno. Ajá, puede ser. Entonces, si a mí me gusta caminar la vida solo con una persona, soy monógamos. Uno en griego es mono. Si me gusta al menos con dos, soy bigamos. Y si hay quien diga, no, a mí dos no me alcanza, yo necesito todo el auditorio, todo el público que lo escucha. Entonces eres mucho amor, polígamos. Y entonces, ¿a qué se refiere poliamor? Porque es la capacidad de amar, no solo de sexuar con diferentes personas. A las mujeres en nuestra cultura se les ha enseñado que solo pueden tener relaciones sexuales con la gente a la que amen. Uh-huh. A los hombres se nos ha enseñado que yo puedo amar a una persona, sexuar con más gente, y eso no me quita el amor que le tengo a la persona que amo. Uh-huh. Las mujeres, por ejemplo, dicen, es que hasta te acostaste con ella. Y el hombre dice, solo me acosté con ella. Para el hombre es algo más básico, puede ser mucho más superficial, puede ser algo que no implica un compromiso. Y para la mujer es lo último que se entrega, es el tesorito, ¿no? Sí. Y entonces a las mujeres les enseñan a soltar el tesorito hasta que ya te prometió casa, vestida y sustento. Ajá. Y en cambio el hombre se nos enseña que puede ser algo tan superficial que puede ser para... Se nos fue el invitado. ¿Falló él? Ok, vamos a tratar de retomar público. Algo pasó con nuestro invitado justo en el mero del poliamor. Ok, vamos a un corte y regresamos en lo que nos... reanudamos conexión con el maestro Juan Carlos Hernández Mijueiro. Es que estuvo tan intenso que miren, se cortó. Vamos y volvemos.
pequeña fallita, ya retomamos con Volvemos. nuestro invitado que ahí le falló. ¿Qué tiene, maestro? Total Play, Infinitum o qué, porque ninguno sirve. Pero... No, el Easy desde ayer está fallando y y nos avisaron que hoy tendríamos servicio intermitente, así que discúlpenme, pero ya estoy aquí con mis datos. Espero que acá alcancen. No, Esperamos que sí. Que alcancen. A ver, continuemos desde donde se quedó. Entonces, les estaba diciendo que a las mujeres les enseñan a tener relaciones sexuales solo con amor. Y a los hombres nos enseñan a que yo puedo tener una relación sexual y que eso no necesariamente implica amor. A las mujeres les dice, una mujer si te reclama que tuviste relación sexual con alguien distinta, te dice, es que hasta el sexo llegaste, como si fuera lo último a lo que hay que acceder después de que te fuiste casa, vestido y sustento. Y en cambio el hombre dice, no, nada más tuvimos sexo. O sea, no le prometí otra cosa, no hubo amor. Y entonces, esta idea del amor, del tener erotismo solo por amor, pues eso es muy femenino en nuestra cultura machista. Y al hombre se nos enseña que podemos tener sexo con alguien y eso no me impide seguir amando a la persona que amo. A las mujeres les hacen creer que si tuviste sexo con alguien, ya no amas a la otra persona. Entonces, pierden su valor, ¿no? Pierden su valor. O la relación ya la menospreciaste, perdiste el valor en la relación en la que dices que amas. Entonces vamos a ver en el curso cómo esto que llamamos poliamor, tener la capacidad de amar, incluyendo el sexo, a más de una persona, ya existía en Grecia. El poliamor es muy antiguo. Recordemos que la monogamia, tener relaciones sexuales con una sola persona para toda tu vida, la inventan las inquisiciones cristianas. No es algo que tuvieran las sociedades antiguas. Todas las culturas precristianas, griega, romana, incluida la judía en la Biblia, eran polígamas. Tenían más de una pareja. Y entonces vamos a revisar cómo era el poliamor en Grecia, cómo no existía tener una sola pareja en Grecia, sino que se tenían varias parejas. Y esto implicaba, es muy interesante porque una pareja la tenías solo para tener hijos y a esa te la elegían. Tú no elegías con quién ibas a tener hijos, lo elegían las comunidades en las que vivías. Si vivías en comunidades de hombres, el hombre mayor, el hombre tutor tuyo, elegía con quién te ibas a reproducir, y a las mujeres que vivían en gineseos o en comunidades de mujeres, era una mujer mayor, no necesariamente la mamá, sino una mujer mayor la que elegía con quién se iba a reproducir. Entonces, no se exigía el amor en el matrimonio. El matrimonio no era el lugar del amor en Grecia. Era el lugar para la reproducción y la herencia, nada más. Y entonces, esto lo narra John Boswell en su libro Las bodas de la semejanza, nos va diciendo cómo tanto en Grecia como en otras sociedades, parecido en Roma, las personas, además de tener a la pareja para tener hijos e hijas y la herencia, tenías otras parejas para el sexo alocado, el sexo pasional, el sexo que despeina y te deja todo chapeado. Ese se le llamaba en latín concubus. Concubus. Cubus es, o cubile, es cama, lecho. Con quien me acuesto se dice concubina o concubino. Y en Grecia y en Roma, pero más en Grecia, estaba bastante bien diferenciado que una persona te acostaba solo para tener hijos y entonces pues ahí no había necesidad ni que te gustara. Era la necesidad de que te acostaras para la procreación, nada más. Y en cambio, se te permitía legalmente tener otra boda
para alguien, para el sexo pasional, y lo prometías que con ella y con él solo iban a tener sexo apasionado, que no iba a haber hijos, y si había hijos, los hijos se regalaban, se vendían como esclavos o incluso se tiraban a la basura, ¿no? De hecho, se les llamaba a los niños que eran tirados en los caminos, en Grecia, en Roma y en el cristianismo, expósitos. No eran dignos de tener derechos de persona. La infancia no tenía derechos humanos, no se les reconocían los derechos humanos a la infancia. Eso es moderno. Eso es, o sea, porque al niño, a la niña se le podía violar, abusar, maltratar, esclavizar, no educar. Y al niño, si cantaba bonito, se le podía castrar y vender al párroco para que lo usara sexualmente o para que cantara en el coro de la parroquia. Entonces, la infancia no tenía derechos. Va a ser hasta que el cristianismo, San Francisco de Asís, inventa el nacimiento, lo que en España le llaman el pesebre, es decir, imitar la escena del establo donde nació Jesús. Y por primera vez concibieron que Jesús fue un niño Dios. Y entonces por primera vez concibieron que el niño podía tener valor divino. Y se empezó también, esto es en el siglo XIII, siglo XIV, un siglo después, empieza el culto a la Virgen María Niña. Se le llamó la Divina Infantita. Ajá. Y entonces es a partir de ahí que se empieza a evolucionar de que la infancia puede tener valor, valía, hasta que va a llegar Juan Bautista de La Salle, un francés, que dice que la educación Dios la mandaba no solo para los niños ricos, pagándoles un maestro privado que viniera a la corte a enseñarle historia, geografía, gramática, matemáticas, no, sino que toda la infancia tenía derecho a ello, y es San Juan Bautista de La Salle quien saca la escuela de las Cortes y por primera vez lleva pupitres a las calles para la educación de toda la infancia. Y entonces, la infancia, ni en Grecia, ni en Roma, ni entre los judíos, no olvidemos que Moisés es abandonado en una cesta de mimbre, en un río, para que muera, porque era preferible que muriera a que creciera como esclavo de los egipcios. Afortunadamente para Moisés lo rescata la hija del faraón, Ramsés el Grande, no, porque pues esa es suerte, ¿no? De que te rescate una señora campesina a que te rescate la hija del faraón, eso es tener gran diferencia. Suerte divina, ¿no? Y hoy no vayan a hacer eso, porque seguramente la canasta de mimbre de Moisés tenía flotadores. No, era milagrosa, porque si hoy echan a un bebé a una canasta de mimbre, pues se les ahoga. Se les va a decir. Maestro, tenemos que ir a un corte y regresamos. Seguimos con la historia del amor, la pareja y el erotismo. Vamos a un corte y regresamos rápido a recomendarte. Voy a ver si ya puedo. Conoce el patrimonio cultural de la Ciudad de México a través de sus maravillosos recintos históricos, como el Museo de la Ciudad de México, el Museo de Cabildos, el Museo Nacional de la Revolución, entre otros. Te esperamos en las diversas actividades y vive tu ciudad desde la cultura. Somos la más grande coincidencia, la más grande casualidad. Todo lo que conoces, todo lo que amas, todo lo que eres, solo puede existir en este lugar. Este mundo que nos ha hecho vivir grandes experiencias, grandes momentos, nos presenta un nuevo reto. Hoy necesitamos vernos como hermanos organizados para superar juntos este problema.
Y cuando lo logremos, nos volvamos a encontrar para darte la más cálida bienvenida en México, donde podremos disfrutar juntos nuestras blancas playas y aguas turquesas. Aventurarnos en nuestras selvas tropicales, montañas y desiertos. Sorprendernos con nuestras enigmáticas zonas arqueológicas, ciudades históricas y pueblos mágicos. Pero sobre todo celebrar juntos la vida. Por supuesto, acompañados de una gran comida mexicana. Regresamos de nuestro corte. Les recuerdo nuestras redes sociales. Las redes del canal son MOVTV con doble MWODTV. Tienen Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Periscope, Instagram, al ratito Spotify. Las redes del programa son Recomendarte Oficial, igual en Instagram, en Facebook y en TikTok. Las redes de Rafa Santis, la primera con S, la última con Z, igual en TikTok, Instagram, Facebook, y las mías, Mariana-Bazán, igual TikTok, Facebook, Instagram. Y retomamos el programa. Ahora, con el maestro. Antes, redes sociales que tenga para seguirlo, por si pasa algo en una transmisión, no sé. En Facebook. En Facebook, Juan Carlos Hernández Meijueiro, ahí me pueden encontrar. En Instagram con mis iniciales JC de Juan Carlos, HERMEI, J Chermey, ahí en Instagram también me pueden encontrar. Okay. Está a la orden para si lo quieren seguir. Bueno, ahí colocamos en las redes y en los videos los fragmentos que se suban a TikTok para que sepan cómo localizarlo, porque hay mucha gente que se interesó en aquel programa donde hablamos de la maternidad y fue tan polémico, y ahí sigue todavía nadando ese programa, ese fragmento. Retomamos, maestro, sobre el tema de la situación que atravesaban los niños en aquella época, que no tenían ningún valor. Hoy aparentemente ya lo tienen, está más democratizado, sin embargo sigue todavía, o tenemos que hacer todavía mucho más trabajo para ese respeto y ese peso a las leyes que les protegen, ¿no? Así es. Entonces, bueno, decíamos que la infancia ni en Grecia, ni en Roma, ni en el cristianismo tenían derechos, no se consideraban persona. Y bueno, esto va a ir cambiando a lo largo de los siglos conforme se fue concibiendo que Jesús también fue niño, se fue concibiendo el concepto de niñito Dios, y eso va a ir ayudando a que se conciba que los niños también podrían ser divinos. Les decía que también empieza el culto a la Virgen María Niña, la divina infantita, y esto va a ayudar a que también se conciban los derechos de las niñas. Bueno, en el curso, ¿de qué más vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo el poliamor no es solamente moderno, sino que ya existía, porque no existía el concepto de monogamia o tener relaciones sexuales con una persona toda la vida. Eso es modernísimo y eso no se concebía en la antigüedad. ¿Qué es lo que más vamos a hablar? En Roma existía lo que hoy llamamos pareja abierta. Pareja abierta. ¿Qué era la pareja abierta? La pareja abierta era si hay una pareja principal, hay una mujer o un hombre principal que es la pareja, pero cada quien puede tener relaciones sexuales con más personas. Entre otras eran los esclavos. Los esclavos en Roma se adquirían, se compraban
con el objetivo de que ayudaran a las labores pesadas de la casa, pero además para que mantuvieran sexualmente satisfechos a los patrones, a las patronas. Y entonces tú no comprabas un esclavo nada más que estuviera fortachón para ayudar a cargar la leña, para ayudar a la agricultura, sino que te atrajera sexualmente y eso permitiera un vínculo erótico entre los patrones romanos y los esclavos. Esto también lo encuentran en el libro de John Boswell, Las bodas de la semejanza. Ahí viene narrado cómo entonces, además de tener una relación para la reproducción, se tenían otras relaciones para el sexo pasional, concubinos y concubinas, y dentro de estas había gente para uso sexual, le llama John Boswell. ¿Y quiénes eran las personas de uso sexual? Pues los esclavos y las esclavas, que ese era uno de los objetivos. Entonces, en el curso vamos a ver cómo se fue modificando esto que hoy llamamos amor hasta llegar a la Edad Media. Importante, ahora que veo la bandera de la diversidad y dos hombres casándose, esto también existió en el cristianismo. Se le llamaba fraternización. ¿Qué era la fraternización? Bendecir a dos hombres que se amaran. John Boswell, en este libro que les he citado, Las bodas de la semejanza, dice que el cristianismo también bendecía parejas del mismo sexo. Las uniones de personas del mismo sexo no son modernas. Ya existían en Grecia, ya existían en Roma y existieron en el cristianismo por más de 1000 años. Por más de 10 siglos, la iglesia reconocía que había hombres que amaban a otros hombres y mujeres que amaban mujeres, y entonces se les daba una bendición que no se le llamaba matrimonio, no se equiparaba al matrimonio para la procreación, pues porque como en las parejas del mismo sexo no puede haber procreación, pero sí se les llamaba hermanarles, fraternización. Y esta fraternización consistía en rezar un poema, era un rezo que mencionaba, esto es algo muy interesante, que Jesús tuvo una pareja gay como apóstoles, San Felipe, pareja de San Bartolomeo. Y entonces el rezo de la Iglesia Católica decía: tú que permitiste que tus santos y apóstoles fueran pareja el uno del otro, Felipe y Bartolomeo. Y también menciona a dos santos gays, San Sergio y San Baco. Y entonces es interesante porque en la historia de la pareja romana también había parejas del mismo sexo. Es necesario mencionar que no se esperaba que las personas en la antigüedad fueran heterosexuales. Hoy estamos en una sociedad forzada a la heteronormatividad. ¿Qué quiere decir? Se espera que a los hombres les gusten las mujeres, que a las mujeres les gusten los hombres. En la antigüedad se esperaba la binormalidad, binormatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que se esperaba que tanto a hombres como a mujeres les gustaran hombres y mujeres. Entonces, que a lo largo de la vida se tuviera novios y novias, con alguno de ellos fue esposo o esposa, con algunos de ellos o ellas tuvieron hijos, pero a pesar de que se reconocía que había hombres que amaban a otros hombres, pues estos hombres también estaban casados con mujeres. Entonces, a pesar de que existía la pareja principal, en Roma había relaciones abiertas. Hoy nos parece una gran novedad que alguien haga un acuerdo de una relación abierta, pero en realidad es algo muy antiguo que en el curso que les estamos invitando del 26 y 27 de noviembre, sábado y domingo, ustedes pueden profundizar y reflexionemos con los datos que yo voy a dar sobre cómo había parejas del mismo sexo, pero también eran parejas con personas del otro sexo, es decir, eran parejas abiertas, eran relaciones, lo que hoy llamamos relaciones abiertas. Y no había engaño. Una de las cosas que más duele en la infidelidad
no es tanto que la otra persona se acueste, que tenga relaciones sexuales con alguien más, sino que haya engaño, que haya todo un contubernio para cómo le hacemos para que tu esposa no se entere, cómo le hacemos para que tu esposo no se entere, y muchas veces lo que duele es el engaño más que el hecho de que se haya acostado con otra persona. Esto se evitaba en Roma abriéndolo, y era incluso legal. Tú podías tener una boda con alguien para tener hijos, otra boda con alguien para tener sexo pasional, les decía sexo que despeine, ¿no? Y podías tener además otra boda para alguien, para el compañerismo, para el romance, alguien para ver Netflix, para caminar juntos de la mano en la calle, para darse besitos en el parque, para pasarse la comida de boca en boca, para darle de comer a alguien. Es decir, para decirte bebé. para decirle bebé, nena, ¿qué vamos a hacer hoy? Y se les llamaba con quien comparto el pan, companero, companera. De ahí, por supuesto, viene la palabra compañero, la palabra compañera, que quiere decir con quien comparto la vida. No es solo sexo, no son solo hijos, nos llevamos bien porque ni él es violento, ni ella es tóxica, tenemos un vínculo cariñoso, no violento, no chantajista, y eso les permitía generar proyectos de vida en común. Ya fuera un negocio, ya fuera un rancho, ya fuera hijos, cualquier proyecto de vida en común, porque nos llevamos bien. Entonces aquí ya llevamos que las personas en las culturas precristianas tenían al menos 3 parejas. A alguien para los hijos, a alguien para el sexo apasionado y a alguien para el romance y el compañerismo. Entonces, en el curso en el que le estamos invitando, vamos a ver todos estos detalles, y como siempre, quien diga que viene de recomendarte, que lo escuchó con todo y los problemas técnicos, que pueda tener un descuento y acceder a un curso de sábado de 5 de la tarde a 9 de la noche, sábado 26 de noviembre, y domingo 27 de noviembre de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y vamos a platicar sobre cómo estas relaciones abiertas en Roma y el poliamor en Grecia, pues ya tenía reglas, era muy claro, era abierto, era hablado, era legal. Y entonces no había la posibilidad del engaño, que es lo que más duele hoy, ¿no? Exacto. Otra cosa importante que vamos a revisar es la historia del erotismo. ¿Qué es erótico y qué no es erótico? Cuando yo estaba revisando el erotismo en el siglo XIX, me encontré con muchos poemas al talón de las mujeres. Pues quien tiene los fetiches de los pies, ¿no? Pero además era la única piel que se les veía. Claro. Porque estaban tapadas incluso con velos, para que no se les viera el cabello, se les viera poco de la cara, las manos las traían metidas al rebozo, y traían tanta ropa que lo único que se les veía era el talón en el chancleo, ¿no? Cuando chancleaban, se les veía el talón y la pantorrilla. Nuestros abuelos jamás imaginaron que iba a ser erótico ver el calzón de alguien con un pantalón a media nalga. O lo que yo también le llamo la sonrisa del plomero, ¿no? La sonrisa del mecánico, que cuando se agachen se les vea la rayita. Hoy es un erotismo moderno que jamás se imaginó en la antigüedad que eso iba a existir. De hecho, cuando yo me mudo de Ciudad de México, donde eso se permite mucho, es muy fácil en México verle la rayita a alguien que se agacha. Aquí en Querétaro no. Aquí en Querétaro, o sea, el conservadurismo llega hasta la ropa. Es decir,
aquí se visten muy como rancheros, la camisa muy bien fajada, en el pantalón de mezclilla, ya sean hombres o mujeres, no, o sea, se cuidan mucho de que no se vea piel prohibida. Las mujeres, pues es raro que lleven escote o lleven tirantes. O sea, tú no encuentras aquí en mujeres, por más calor que haga, mujeres que usen top, como sí se ve en Ciudad de México o en Guadalajara. Es muy común que las chavas usen un top o una blusa con tirantes enseñando hombros, con escote. Ajá. Eso aquí en Querétaro es muy raro. Ajá. Y si alguien lo usa, lo primero que dicen, es fuereña. No es de aquí. Y los hombres, pues mucho la vestimenta es del ranchero, de la camisa de cuadros, que esas de manga larga. El sol es tan incandescente aquí en Querétaro, pues no olvidemos que es zona semiárida, que la gente, muchos hombres usan sombrero, y la camisa bien requete fajada en el pantalón y bien acinturonado el pantalón, con una imposibilidad de que se asome el calzón o que se asome la sonrisa del mecánico. Entonces, es muy interesante cómo algo que hoy en cierta región es erótico, en otras partes ni siquiera se piensa en eso. No, nuestros ancestros jamás imaginaron que iba a haber películas porno. No. Que iba a haber porno. ¿Cómo? Que hubiera OnlyFans, o sea, ya si el porno ya claro es mucho, el Only, así de, así a qué te dedicas, tengo mi Only, mi herramienta de trabajo. No, lo erótico eran las cartas, se escribían cartas y las perfumaban, y entonces era abrir la carta y decir, ay, huele a ella, ay, huele a ella. A sudor. Y entonces lo erótico era escribirse, tengo ganas de ver tu sonrisa, ver cómo te quitas el abanico de la cara, hoy diríamos, te quitas el cubrebocas y asoma tu sonrisa, ¿no? De repente con la pandemia se volvió cachondo bajar el cubrebocas, ¿no? A ver, enséñame tu nariz completa, ¿no? Se volvió erótico, enséñame tu sonrisa. Que los dientes chuecos, ¿no? Mejor tápate, te ves mejor tapado, ¿no? Más que un corte y regresamos, allá entramos a la parte del erotismo, que eso es lo más maravilloso de la vida, y ahorita regresamos más a recomendarte. ¡La Ciudad de México está increíble! Ciudad de México está increíble. México, visitmexico.com. Las mejores vistas de la CDMX las puedes encontrar en los siguientes lugares. El Mirador de la Torre Latino. Ubicado en el piso 44 de la torre, ofrece una vista espectacular del centro histórico de la Ciudad de México. Te recomendamos disfrutar de los atardeceres. El Ángel de la Independencia. El acceso es permitido únicamente los sábados y domingos de 10 a 13 horas. La entrada es gratuita, aunque para llegar al mirador tienes que subir 200 escalones. Pero en serio, vale muchísimo la pena. Monumento a la Revolución. Durante casi 3 décadas, el acceso al mirador permaneció cerrado. Sin embargo, ya es una de las vistas obligadas de la ciudad. Ven y disfruta de la mejor postal de la capital del país.
CDMX, la capital de los grandes eventos. Regresamos. Listo, estamos de regreso con el maestro Juan Carlos Hernández Meijueiro y un poco de la historia del amor, la pareja y el erotismo. Podemos poner el póster en pantalla para que la gente vea lo del taller, que bueno, ya lo comentó. Es este fin de semana, 26 y 27. Sábado y domingo. Sábado y domingo a partir de las... El sábado de 5 a 9 y el domingo de 10 a 3. Ahí viene el temario, todo lo que van a ver, no es nada más así porque sí, el maestro sabe de lo que habla. Además, como ahorita que da referencias bibliográficas, recomienda libros, entonces es una manera de sustentar el conocimiento y no nada más decir, ay, es que se le ocurrió, es que es de izquierda o es lo que sea, porque ya sabe que uno da argumentos y la gente se asusta, porque como el niño Jesús o que tenía novio, entonces la gente se infarta. Por eso es muy importante el estudio, por eso es muy importante adentrarse en este tipo de talleres y más con gente como el maestro Juan Carlos Hernández Meijueiro, que sabe de lo que habla. ¿O no, maestro? ¿Cómo se le puede hacer para que aparte el lugar? Ahorita vamos a continuar con el tema del erotismo, pero mientras hay que aprovechar esta mención. Manden un WhatsApp a un número telefónico, tomen una pluma, tomen un papel, escriban 246-111-2474. Manden un WhatsApp al 246-111-2474. Digan que escucharon el anuncio aquí en Recomendarte para que obtengan su descuento. En vez de pagar los 700 pesos, que es para una sola persona, pagarán los 500, que como si se inscribieran 3 personas. Y allí pueden mandar el WhatsApp para pedir informes y solicitar la inscripción, y entonces les mandan el link para que el sábado nos conectemos a las 5 de la tarde y estudiemos estos temas, reflexionemos sobre ellos. Si alguien quiere profundizar de cada uno de los temas, yo les voy a ir dando una bibliografía para que la puedan adquirir, bajar, ahora se bajan de una nube, yo no sé dónde andan los libros y las películas, pero dicen que andan en una nube. Los packs. Y entonces puedan leer a más profundidad los datos que yo estoy compartiendo. Sí, a ver, compartimos el temario, Marianita. Claro. De lo que se van a abordar. En el temario vienen, ahora sí que 8 temas. El primero es el amor y el poliamor en Grecia, que es un poco de lo que ahorita nos habló en el programa. El segundo es pareja y relaciones abiertas en Roma y en la Biblia. También ahorita ya lo vimos. Recuerden que también subimos pequeños fragmentos a TikTok para que se den una idea y de ahí puedan tomar el curso. El 3 es ¿qué era erótico en los pueblos precristianos? Que es justo lo que ahorita estamos hablando. El tobillo. El tobillo, las cartas, ahora el cubreboca. El número 4 es la prohibición del erotismo y el placer con las inquisiciones cristianas, que esta parte ya la hemos tocado también en otros programas. El 5 es la monogamia y la exclusividad obligatorias y para toda la vida con el cristianismo, que justo es como vimos esta transición de que antes pues la monogamia no era algo común, no era algo normal y teníamos, ahorita nos dijo el maestro Juan Carlos, 3 tipos de parejas, por así decirlo, y como ahora todas se van a una misma, ¿no? A una misma persona. El 6 es invención y características del amor romántico. El 7 es erotismo sin amor y relaciones múltiples en la era moderna. Y el 8, nuevas relaciones con consentimiento mutuo. Exacto, porque el asunto no es la fiesta, sino que no te inviten, ¿no? O el asunto de que el hombre pueda, que además ese es un tema que toco mucho. Yo soy mucho de esta idea de defender la libertad. Más que el tú hacer o no hacer, o que si el degenere o si eres exclusivo de alguien, el tema de la libertad de decidir, yo solamente quiero estar con Mariana, lo hemos hablado, lo hemos conversado y ambos estamos en ese acuerdo. Si alguien falla, entonces ya se acabó todo. Y lo mismo, el hacer un acuerdo y decir, pues a lo mejor nada más nosotros nos amamos y esa parte es para nosotros, pero la parte sexual la podemos compartir, pero que ella sepa y se divierta por su lado y yo por el mío, porque que nada más el hombre lo haga y entonces pídeme perdón. Y eso es algo que por lo menos a mí, maestro, me molesta mucho, porque yo no conozco una sola mujer,
bueno, espero que Marianita no sea de esa, sea la primera, que no tenga en su historial la infidelidad. Uy, no, sí, ya tengo. Entonces, olvídalo, también tras dentro de eso. Sí, o sea, ellas tienen que cargar, en cambio el hombre, pues, como existe esta banalidad, pues nomás fue una costón, todavía hoy en día, gente de 20 años, teniendo esa mentalidad, y entonces, como bien lo comentó, más allá del tema sexual, es el tema de el sentirte engañado, el que te prometen cosas, porque como nos encanta prometer para toda la vida, el tú creer en la otra persona, y eso es lo que desemboca, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, cuando tú nada más estás con una persona y resulta que ya tienes medio podrido ¿cómo se llama? El tesorito. Entonces, son las cuales definitivamente va más allá de solamente el engaño, el riesgo, y por eso los índices de mujeres monógamas que tienen o son portadores del virus del VIH, entre muchas otras cosas. Entonces, porque aparte de infieles, irresponsables, ¿no? Cómo nos encanta decir, soy libre, yo decido sobre mi cuerpo, sí, pero hay una responsabilidad que si decides asumirla, pues no te queda más que cumplir, ¿no? Así es. Algo importante que ya también hoy tuvo su erotización, pero cuando el cristianismo prohíbe el placer incluso entre personas casadas, el sexo debía ser solo para la procreación. ¿A dónde se trasladó lo erótico? Al crucifijo. El crucifijo era el único cuerpo semidesnudo que se podía ver en la Edad Media. Los Cristos ensangrentados era el único cuerpo semidesnudo que se podía ver en la Edad Media. Y entonces hay autores que dicen que la gente iba a experimentar éxtasis al ver al Cristo. Las monjas experimentaban casi orgasmos en su oración viendo un Cristo, porque era la sangre corriéndole, y además esculpían un Cristo con los cuadritos en el abdomen, con las ingles, y ya cuando iba a llegar a los pelitos venía la sábana esa con la que cubren a los Cristos. Es importante que digamos que los primeros crucifijos eran desnudos. A Jesús se le crucificó desnudo. A nadie se le crucificaba a medias ropas o con un taparrabo, no. La crucifixión era desnudos. Y entonces los primeros cristianos tenían crucifijos desnudos. De hecho, a mí me tocó ver un crucifijo del siglo VI que está en una iglesia franciscana en San José, California. Es de madera, ya bastante podrida, la tienen conservado al alto vacío, clima especial, todo. Pero tú te acercas y se le ve el penecito a Jesús, se le ven sus testiculitos, ¿no? ¿Por qué? Porque los crucifijos antiguamente eran desnudos. Y entonces el erotismo se va a trasladar a cuerpos ensangrentados, a cuerpos sufrientes, al dolor. Y entonces, en la Edad Media, lo que antiguamente lo erótico podía estar en la calle, en Grecia, en Roma, tener relaciones sexuales en la calle, entre muchas personas, etcétera, se va a trasladar a las iglesias, a los conventos, y a cuerpos adoloridos, sufrientes y ensangrentados. Hoy ya es abierto, es el BDSM, ¿no? Todo lo que es el sadismo, masoquismo totalmente abierto, amarrar a alguien, a veces causarle heridas, pequeñas gotas de sangre, a veces echarle cera caliente en el cuerpo, que haga gestos de dolor y eso excita a otras personas. ¿Dónde se aprendió el erotismo con dolor? En el cristianismo. En el cristianismo, en los conventos. Hay un texto que se llama El demonio en el convento, de Fernando Benítez. Los demonios en el convento, léanlo, es un texto maravilloso de Editorial Era, donde habla de cómo los demonios ahora estaban en el convento. Ajá. Y entonces narra cómo cuando Santa Teresa de Ávila hacía oraciones ante el crucifijo, gritaba, se extasiaba, hacía ruidos de orgasmos, y un día pues llamó tanto la atención de las otras monjas que se arremolinaron, dice Fernando Benítez, afuera de la celda, porque quien no sabe, los cuartos de las monjas se llaman celdas,
Y entonces se arremolinaron afuera de la celda de Santa Teresa de Ávila y escandalizadas, pues, ¿qué estaba haciendo Santa Teresa? Que en su rato de oración estaba, ¡ah! 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 Y entonces llega la Madre Superiora, le toca, así toda espantada, y abre Santa Teresa, toda despeinada, toda chapeada, y se le queda viendo a la Superiora y le dice, Madre, pretender ser ángeles en la tierra es desatino. Ajá. Y entonces, esto pues, no lo invento yo, lo narran las cronistas mismas de la vida de Santa Teresa y lo retoma Fernando Benítez en su libro Los demonios en el convento, donde dice que el erotismo se trasladó a la observación del crucifijo desnudo y que muchas de las oraciones de las monjas eran oraciones extáticas, las llevaban al éxtasis, hoy diríamos eran orgásmicas. Y entonces, la vitalidad que hoy nos da el erotismo, ellas la obtenían en el dolor, en el sufrimiento, y empieza lo que fue la autoflagelación. Con látigos chiquitos, con vidrios de silicio en la punta, se descubrían la espalda, tanto monjas como monjes, y se hacían oraciones, si ustedes las leen, son muy eróticas. Jesús entra en mí, vive dentro de mí, yo solo sería feliz si tú entras a mí, yo solo soy feliz viendo tu cuerpo, ¿no? Hablaban de la hostia, pero uno la lee y dice, a ver. Y además era homoerótico, porque, por ejemplo, hay oraciones de San Agustín de Hipona que así le dice, Jesús, yo solo seré feliz y alcanzaré el éxtasis cuando tú entres en mí. Y están orando ante un crucifijo desnudo. En la época de San Agustín todavía no les ponían taparrabo. ¿Cuándo fue el primer crucifijo con taparrabo? Hasta Carlomagno, siglo IX después de Cristo. Los primeros cristianos, sus crucifijos eran totalmente desnudos, genitalizados. Hoy escandalizaría a las viejitas de la iglesia. De mi familia. Pero basta leer la historia de la iglesia para saber descubrir que los primeros crucifijos eran desnudos. Y entonces el erotismo se va a trasladar al dolor, al cuerpos ensangrentados. La única desnudez que se podía ver era el cuerpo desnudo de Jesús en la cruz, sufriente. Y entonces, pues vamos a tener las oraciones orgásmicas de las monjas, como Santa Teresa, como nos lo narra Fernando Benítez en Los demonios en el convento, de cómo eran verdaderos orgasmos de las monjas en sus oraciones. Muy bien. Entonces es interesante porque queda prohibido el erotismo en la pareja heterosexual porque debe ser solo el sexo para la reproducción y sin placer. Imagínense a alguien decirle que tenga orgasmos sin placer. No. Es esquizofrénico. Es como decirle a alguien, échate al agua y si te mojas es pecado. A ver. Exacto. Es esquizoide. Sin embargo, es doloroso reconocer que sí, que muchas personas hoy llegan a tener relaciones sexuales sin placer, con miedo, con culpa, con dolor. Y se fue trasladando el placer a lo doloroso, ¿no? A lo sufriente, a cuerpos ensangrentados, ¿no? Y muchas de las caras del Jesús crucificado podrían confundirse con una cara de un hombre teniendo un orgasmo. Ajá. Muy bien, y entonces se prohíbe el erotismo dentro de las parejas, incluso casadas. El sexo debía ser solo para la procreación. Y se va a ir construyendo a partir del dolor la idea del amor romántico. Primero, el amor va a transcurrir en la Edad Media en matar a mi contrincante. Y entonces empiezan a dar campañas y carreras de un hombre contra otro hombre a caballo con una lanza. ¿Y quién se va a quedar con la princesa que está escondida y guardando su virginidad en la torre de un castillo? El que mate a su rival. Y vamos a empezar a asociar amor con la violencia, el sexo con la violencia, con el sacrificio.
Y se va a ir construyendo la idea del amor romántico. Guido Ruggiero es un historiador italiano que tiene libros donde va a ir buscando la palabra amor. ¿Dónde se encuentra primero la palabra amor? Y descubre que es en los juicios penales contra los violadores. Si el violador declaraba que violó a esa mujer por amor, se le perdonaba la cárcel y su castigo iba a ser casarse con la violada. Pues el castigo, dime tú, ¿para quién era? ¿No? Exacto. Para la mujer violada. Todavía hace poco, en los códigos penales mexicanos, si alguien abusaba de una chavita, de una muchachita, de una niña, de una adolescente, se le perdonaba si se casaba con ella. Y entonces vamos a ver cómo el concepto de amor va a irse rastreando a través de los libros de Guido Ruggiero. Al libro que me refiero está en inglés, se llama Los límites de Eros, The Boundaries of Eros, donde dice, el amor romántico surge en las cárceles, en las violaciones. El concepto del amor romántico surge en los juicios penales contra el violador. Y entonces en el curso yo voy a ir leyendo estos juicios penales donde el violador es perdonado si dice la palabra amor. La violé porque la amaba. Y entonces el juez se va a enternecer y decir, ay, mira, la violó por amor. Y entonces se va a ir construyendo el concepto de que amar a alguien es dejar que me viole, dejar hacer sacrificios, dejar que me duela, porque si el único cuerpo erótico que se puede ver es el cuerpo crucificado, ensangrentado de Jesús, entonces se va a ir construyendo una idea que para la era del romanticismo europeo, siglo XVIII, siglo XIX, que aparece en la literatura, en la pintura, en general en el arte, en la escultura, se van a ir construyendo todas estas esculturas de parejas, la novela, donde básicamente la mujer es la que debe hacer los sacrificios y, como tú decías, el hombre puede tener excesos y basta con que vuelva y pida perdón. Y ella tiene la obligación de perdonarlo porque él le confiesa amor. Porque si fuera al revés, aún en nuestra actualidad, pues la piensas dos veces, porque como macho, ¿cómo crees? Pues me traicionaste, ¿y qué van a decir mis cuates? El cornudo, ¿no? Ahí sí duele y ahí sí cuesta trabajo. Lo mismo que en algún momento en una entrevista, bueno, puede ser medio irónico, pero Gloria Trevi comentaba, pero tiene razón en este punto, si los embarazos fueran en hombres, el aborto ya estaría despenalizado. Totalmente, ¿no? Porque como son las mujeres, pues hay que debatirlo, porque pues ya es hijo de Dios desde que está en el vientre, entonces, ¿cómo es posible? Por algo Dios te lo mandó, entonces, eso sigue muy presente, o sea, ahorita me escuchan y podría encajar perfectamente en el 1200, pero eso es algo que se escucha hoy en día, y lo que más me preocupa, de verdad, yo que tengo igual mucho contacto con jóvenes, es escucharlo en chavos de 15 y 16 años. Sí. Y en chavas que ya llevan 3 embarazos a los 22 años y siguen defendiendo la postura de la mujer, que es lo que comentaba, en algún programa lo dijo, que el machismo no es lo mismo que el feminismo, lo equivalente al machismo es el embrismo, y hay muchas mujeres que lo tienen arraigado, es que yo tengo que perdonarlo, y eso es embrismo, ¿no? El que tú saber que estás a expensas de lo que el otro quiera y decida sobre ti, y eso me parece grave. A lo mejor en gente de mi edad o de mi triple de edad dices, bueno, aún así no se justifica, pero en chavitos a mí es lo que me alarma, porque entonces, ¿qué escuchan en casa? ¿Qué consumen? Exacto. ¿Cómo aprenden? ¿No? Se le sigue educando a la mujer a dirigirse a la autonegación. ¿Cómo se dice quien se dirige a la autonegación? Abnegada. Abnegada quiere decir quien se dirige a la autonegación. Y al hombre no se nos enseña a ser abnegados. No, claro que no. El neomachismo mexicano, por lo que tú estás diciendo, hay un libro de Mexfam, de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar,
que así se llama, el neomachismo mexicano. Y es una encuesta a adolescentes de 15 a 20 años, 22 años, donde vuelven a sacar los conceptos del abuelo, donde ella debe perdonarlo todo, ella debe sacrificarse por él, ella es la única que debe ser monógama, el hombre sigue siendo macho, él es el que tiene leyes privadas. ¿Cómo se dice leyes privadas en latín? Privilegi. Privilegi. Yo sí puedo, tú no puedes. Privilegios. Es leyes privadas, y eso lo vamos a seguir encontrando todavía en la educación sexual de las casas tradicionalistas, donde el hombre sí puede no llegar a la casa, donde el hombre puede llegar tardísimo o borracho, drogado, o venir oliendo a jabón Rosita, ¿no? Claro. A jabón Rosa Venus, ¿no? Pero la mujer no. No. La mujer tiene que venir a buenas horas a la casa, no debe venir oliendo a alcohol, ni a tabaco, ni a jabón Rosita, ¿no? Es decir, y además las mamás se vuelven en sabuesos cuando llega la hija, ¿no? Y, ¿cómo te fue? La huelen toda. Qué bonito lo dice. Pero así son. Ay, maestro, de verdad que qué interesante cada taller que comparte con nosotros, con la audiencia. Por favor, público, podemos volver a poner el póster, porque ya es este fin de semana, sábado y domingo, para que ustedes tomen ese taller sobre la historia del amor, la pareja y el erotismo, que sepan de dónde viene y por qué ahorita tanto disfrutamos de una libertad, como también padecemos todavía esos juicios que tienen que ver con el sector conservador, con la educación que se nos fue dada, con el mismo machismo que a veces me parece increíble que haya hombres que digan, no, es que yo amo y respeto a la mujer, pero están entre su grupo de amigos y ven cómo destrozan la dignidad de una mujer y no intervienen, y el silencio nos hace cómplices. Entonces eres igual que el abusador. Si estás en contra, me levanto y me voy, o digo, a ver, chavos, el tema nada que ver, y no generalicen. Entonces, eso creo que todavía hace falta, el decir, me pongo de pie porque no estoy de acuerdo, aunque sean mis amigos de la secundaria, de la prepa o del trabajo, porque eso está muy, muy en boca. Le han llamado romper el pacto patriarcal. Totalmente, y no se tiene el valor. Yo sé que respeto a una mujer y eso está padrísimo, pero ¿cómo combates esta problemática que es extremadamente grande? Entonces, inscríbanse, ahí está el número, vamos a compartir todo en redes sociales, y no me quiero ir, aunque nos tomemos 2 minutitos más, con los memes, maestro, porque usted que es también de un gran sentido del humor, quiero que vayamos con los memes. A ver, vamos con el primero, Marianita. A ver, yo, mejor te dejo en paz para que platiques con la otra, mi novio, ok, yo. Le das esa libertad. Qué fuerte las chavas. A ver, ¿qué otro tenemos? Mira, la relación perfecta está compuesta por una persona que se estresa por cualquier cosa y por otra que vive diciendo, tranqui amor, a todo. Ay, sí, hay que tener esa dualidad, porque si no, 2 locos, 2 intensos o 2 tranquilos, no vamos a ningún lado. ¿Qué otro tenemos? Y entonces, ¿qué película vamos a ver? La sombra del amor. Qué bonito, ¿qué? Mira, dice, le ve el brazo. Vamos con el siguiente. Eso, amputado, ¿no? Mira. Cuando le ponen los cuernos y te enteras un año después. Ya está con telarañas. Ya ven, por eso hay que hacer acuerdos, para que eso no pase. Otro Mi mix. ex, deberíamos volver, recuerda todo lo que vivimos. Yo. Golpes, falta de dinero, infidelidades, un atropellamiento. Los cuernos, ay, qué bonita las relaciones de hoy. Este está muy bonito. A ver, el primero es sexo con condón. Después, pastillas anticonceptivas. Ser estéril. DIU. Hacerlo en la noche porque los espermas están dormidos. En lugar del DIU, mejor lo haces en la noche porque los espermas están dormidos. Qué bonito. Esos son los procesos de finura de... Ah, mira, primera cita y última cita.
Exactamente, en los juzgados. Así son las relaciones hoy en día. La gente que encuentra, quién sabe cuántos amores de su vida han encontrado. Solamente en este 2022, esas personas, porque siempre es para siempre, siempre eres el indicado, siempre eres la indicada. Maestro, le mando un fuerte abrazo. Muchas Gracias. gracias. Sabe que es querido acá por nosotros y cuando venga y tenga la oportunidad o prepare ese programa que comentó sobre este tema de la mujer, lo que se celebra se conmemora el día de mañana, mañana 25 de noviembre, estaría padrísimo preparar un programa de eso, que hace falta todavía más conciencia, más espacios y más gente como usted que sepa del tema. Muchísimas gracias. Por eso cuando alguien te separes de la persona y te diga, es que no vas a encontrar a alguien como yo, contéstale, esa es la idea. Exactamente. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, Marianita. Gracias, Rafa. Nos vemos la próxima semana, ya en diciembre. Ya acabamos el año. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao, chao.